Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos muy felices de estar de nuevo con ustedes en el podcast de Veritas Fidei. Estuvimos un poquito ausentes por 2 semanas, pero ya estamos de regreso. La voz me está fallando un poquito todavía, pero ya estamos mejor. Y estoy aquí con mi esposa y coequipera, coanfitriona del podcast, mi esposa Mónica. ¿Cómo estás, Moni? Hola, Cris. Hola a todos, bienvenidos. Todavía no vamos a empezamos en 5 minutos, pero vamos a aprovechar para saludar mientras. Acuérdense, estamos en vivo, en YouTube y en Facebook. Si se corta, no se vayan, estamos aquí de regreso hasta acabar con el tema de hoy. Así es. Cris, si nos da tiempo, también vamos a estar resolviendo preguntas al final. Uh-huh. Y si no, las vamos a contestar todas en los comentarios. Eso es lo que pretendemos, desde luego. Cris, Alberti Suaste, muy buenas tardes. Sí. Muchas bendiciones para ustedes como matrimonio. Gracias. Tengo una pregunta. Me quedó una duda de la anterior video, bueno, del video anterior, supongo. ¿Por qué dices quisiera que fuera más explícito en cuanto a qué dices que la ley no se podía, se me va el comentario, perdón, no se podía obedecer o cumplir? ¿Quieres decir que Dios pide cosas que no se pueden hacer? Quisiera que fueras más explícito en ese punto, por favor, gracias. Muy buena pregunta. ¿Quién la hizo, perdón? Alberti Suaste. Alberti, muy buena pregunta. La pregunta es, bueno, si la ley es incumplible y Dios nos está mandando una ley, nos está entonces mandando cosas que son incumplibles. Bueno, lo que pasa es que el ser humano, al inicio, fuimos creados con una inclinación hacia el bien. Cuando Dios nos creó sin pecado, sin inclinación al mal. Viene la entrada del pecado en el ser humano y entramos a esta etapa en la que estamos heredando nuestra naturaleza pecaminosa a nuestras siguientes generaciones. Entonces, inicialmente el hombre tenía la capacidad de mantenerse limpio, de no pecar, precisamente porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, tenían una inclinación al bien. Para ellos era relativamente sencillo mantenerse puros y limpios. Estaban en presencia de Dios, no tenían necesidad de absolutamente nada. Y por eso la rebelión de ellos es algo extremadamente serio, porque tuvieron que ir en contra de su inclinación natural. El ejemplo más sencillo es un niño. A un niño hay que enseñarle a que comparta, hay que enseñarle a que no pegue, hay que enseñarle a que no mienta. ¿Por qué? Porque esa es su inclinación natural. Adán y Eva no tuvieron tal inclinación. Su inclinación era el bien, es decir, el hacer, el mentir, el golpear, el hacer el mal, era algo foráneo a ellos y totalmente en contra de su naturaleza. Entonces, cuando entra el mal al mundo, por medio de ellos, empezamos a heredar y a pasar esta naturaleza pecaminosa y eso en combinación con la ley de Dios, que su base, la base de la ley es la perfección de Dios, la perfección moral, la perfección divina de Dios, y simplemente no damos el ancho a esa ley, y ni siquiera no tanto a la ley, sino a la santidad de Dios. Y por eso tiene que haber una intervención divina para poder brincar ese abismo de diferencia moral entre Dios y el hombre, y por medio del sacrificio de Cristo, por la fe y por la aceptación de ese sacrificio, somos limpios y somos declarados como justos. Pero en realidad inicialmente Dios no nos pidió algo incumplible. El pecado que entró al mundo hizo eso, básicamente algo incumplible, y hasta la fecha es incumplible. Por eso Dios tiene que actuar en misericordia para que podamos entrar al reino de los cielos. Espero que eso aclare por ahí la pregunta, pero muy buena pregunta. Muchas gracias. Gracias, Cris.
Madeline Rieder, bienvenidos. Hola, Ma, ¿cómo estás? Muchas gracias por darnos tanto de su tiempo Un y beso. conocimiento. Dios los bendice, los amo. También. Gracias, Ma, te amamos. Besitos. Marco Antonio Díaz Ávila, saludos queridos Cris y Moni de parte de Ana Gloria y Marco. Muchas Un gracias. saludo, compadre. Bendiciones. Gran abrazo. Gustavo Gabriel, saludos desde Argentina. Un saludo allá hasta el sur. Braulio Bocardo, buenas tardes desde Sonora, México. Un abrazo grande. Gracias, Braulio. José Martínez, bendiciones, gloriosa tarde. Muy amable, gracias, bendiciones. Jaciel Terrazas, saludos desde Gómez Palacio, Durango, excelentes recursos proporcionado por su parte. Muchas gracias, bendiciones a Durango. Hermano Iram Guerra, saludos hermanos desde Ciudad Obregón, Sonora, son de mucha bendición. Saludos hasta Sonora, gracias. Y Cris, bueno, vamos a seguir respondiendo saludos y preguntas al final. Uh-huh. Si no nos da tiempo, los vamos a responder en los comentarios, como siempre. ¿Y qué te parece si comenzamos, Cris? Comenzamos. Que me estoy mordiendo la lengua. Bueno, ¿quieres comentar del post que pusimos como anuncio Sí. o después? No, sí me gustaría. Ok. Hoy adelante. publicamos un post anunciando el podcast de hoy que decía esto exactamente. Si Jesús violó la ley del sábado, o Shabbat, o Sabbat, como lo conozcan, entonces Jesús fue pecador. Cris, hemos recibido más de 100 comentarios enojados. Muchos se enojaron con este post. No todos molestos. Bueno, pero no todos molestos, la algunos. mayoría. Uh-huh. Pero adivinen que nosotros estamos igual de molestos, pero esta es una pequeña probadita de pues lo que recibimos, ¿no? De las personas. Recibimos siempre este tipo de preguntas, y no nada más preguntas, que lo afirman, ¿no? Miren, como cristianos tenemos que estar dispuestos a tener un poquito de piel curtida para las preguntas. Obviamente, a ver, muchas de estas personas, cuando tengan conversaciones con gente que no convida con sus ideas cristianas o simplemente sus creencias religiosas, yo no sé cómo le van a hacer para tener una conversación cordial. ¿Los van a empezar a insultar o será que las redes sociales nos quitan un poco esa inhibición y nos hacen faltar más al respeto? Es como alguien que está atrás del volante, a veces se transforman como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Se transforman. Lo que estamos tratando de hacer aquí con estas preguntas es provocar al pensamiento, es el método socrático. Y Jesús lo usaba, ¿sí? Si Jesús violó la ley del sábado, entonces fue pecador. Bueno, veamos si violó la ley o no. No estamos diciendo que Jesús fue pecador, estamos diciendo que si la violó, estamos preguntando, ¿fue pecador? Y la primera pregunta aquí es, ¿violó la ley o no? Y de hecho vamos a adentrarnos a esta parte hoy, Moni, pero y aunque hay muy buenos comentarios, amables y todo, hay algunos que son tremendamente ofensivos y no los quitamos a propósito para que la gente pueda ver, pero por ahí una persona amablemente dijo que somos una página apóstata y tendremos nuestra paga en el día del Señor. Y por ahí unos pequeños pasajes de Apocalipsis con buenos deseos. No, y sí tuvimos que cortar algunos que sí nos pusieron groserías muy explícitas. Sí, exactamente. Pero, Cris, es parte de estar preparado como cristiano. Si llega mi amigo, mi hermano, mi tío y me hace una pregunta de estas, le voy a contestar mentándole la Mauser. Pues no, y obviamente aquí creo que Martín Rodríguez lo menciono porque tuvo a bien capturar la idea de lo que está pasando. Él dice, veo cuántos ya se ofendieron solo por el post y aparte lo están malinterpretando. Les falta Biblia o bien piedras en las manos. Sí, así es. Si nuestra respuesta va a ser ofensiva y va a ser violenta, menos vamos a acercar a las personas a Dios, ¿no? Entonces, exactamente, nuestro propósito es acercar a la gente a Dios. Aquí otra persona dice, esa pregunta es infantil para indoctos.
no leen ni interpretan bien la Biblia. Perdóname, pero y no quiero mencionar la persona porque no quiero avergonzarla en público, pero eso es lo que precisamente pregunta la gente. Los escépticos y antirreligiosos nos dicen, ¿por qué guardan unas leyes y otras no? ¿Por qué ya no comen camarones y crustáceos? ¿Por qué hacen ciertas cosas y prohíben otras? Están siendo hipócritas, y eso es lo que estamos tratando de abordar en estos temas. Ahora, voy a hacer una pausa aquí para explicar algo. La verdad es que a Moni y a mí nos tiene sin cuidado si guardan el sábado o no lo guardan, si guardan rituales del Antiguo Testamento o no. El problema aquí es si pensamos que estos rituales nos van a salvar. Y ese es el punto central. Ningún ritual nos va a poder nos va a poder salvar. ¿Sí? Entonces, tengamos mucho cuidado con imponer rituales que ni siquiera la Biblia está poniendo para ganar la salvación. Ninguna ley va a poder hacernos ganar la salvación, si no, como dijo Pablo, por demás murió Cristo. Así es, Cristo. Y bueno, a mí me gustaría ¿qué te parece si calmas las aguas y si explicamos qué relación tiene el cristiano con la ley de Moisés, cómo reaccionó Jesús con lo del Shabbat y también Pablo? Y bueno, vamos a hacer un repaso rapidísimo del podcast anterior que vamos a ligar con este. Hoy vamos a ver, en resumen, dos cosas. ¿Cuál fue la actitud de Jesús en cuanto a la ley mosaica y al Shabbat? ¿Y qué es lo que dice Pablo acerca de la ley, que tuvo mucho que decir, y del Shabbat? Y vamos a dejarlo hasta ahí. Y concluiremos, si Dios nos lo permite, la próxima transmisión. Pero primero, resumimos lo que es la ley mosaica. La ley es el medio por el cual Dios, el Dios del universo, revela su carácter, su propósito y parte de su naturaleza a la humanidad a fin de cumplir su promesa de bendecir a todas las naciones en su plan de redención. Entonces hay un plan de redención y esta ley es parte de ese plan de redención de Dios. Entonces, para el pueblo judío, el día de reposo y la ley eran una forma de imitar a Dios, de imitar su carácter y de mantenerse separados, es decir, ser santos es mantenerse separados, es lo que quiere decir la palabra santo. Ser santos, ser separados para Dios y cumplir la orden de ser santos porque yo soy santo, como dice la Escritura. Eso es parte de la ley mosaica. Muchas de las leyes ceremoniales que se ven ahí eran precisamente para separar al pueblo judío de las costumbres paganas alrededor. Todo en la ley, todo en la vida cotidiana del judío estaba diseñado por Dios con la ley para aislarlos de los ídolos y de la vana manera de vivir que tenían los demás pueblos. Y por cierto, la ley fue dada a los judíos. Si no eres judío, la ley no es para ti. Eso es muy sencillo y no conozco un solo teólogo de reputación que esté en desacuerdo con esa afirmación. No eres judío, entonces la ley no aplica para ti. Lo podemos ver en el concilio de Jerusalén en Hechos 15. Vamos a ir para allá después, por cierto. Y el reposo del trabajo rutinario, es decir, el Sabbat o el Shabbat, es un espejo o un reflejo o una alusión hacia el futuro de lo que sería y lo que será el descanso eterno en el Señor, que nos espera por medio de la redención por Cristo. Y esa es esto es la faceta positiva, podríamos decir, de las buenas noticias de la ley mosaica, como lo resume Pablo en Gálatas 3:8. Ahí escribe Pablo esto, dice, y la Escritura, aquí se refiere al Antiguo Testamento,
previendo que Dios había de justificar por la ley a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cómo iba a justificar? Por fe, no por guardar la ley, por fe. Así que el Sabbat es este reflejo hacia el futuro. Y también es una mala noticia, ¿sí? La ley tiene dos caras, y la mala noticia para nosotros, para la humanidad, es que, como mencionamos en la pregunta inicial, es imposible guardar la ley. Y Pablo bien explica un par de versículos más adelante de Gálatas, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley para ser salvos están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, si tú eres una persona que quiere guardar la ley para salvación, uno, no vas a poder. Y puesto que no vas a poder, estás bajo maldición. Esas son las palabras de Pablo, la palabra de Dios. Ahora, la bondad de la ley mosaica reside en que separa y distingue al pueblo de Dios de otras naciones paganas, revela el carácter de Dios, sus obras, y señala el descanso eterno de manera escatológica al final de los tiempos, esperado a través del día del Señor, es decir, en la muerte y resurrección de Cristo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que podríamos decir en cuanto al resumen de la ley que vimos la vez pasada. Y bueno, podemos continuar. Así es, Cris. Lo que vamos a ver a continuación es cuál fue la actitud y cómo percibió Jesús el Sabbat y la ley mosaica. Y como lo estudiamos, esto es, la ley y el Sabbat son manifestaciones externas. Fíjense, son manifestaciones externas de lo que Dios realmente quiere de nosotros: amor y santidad. Y esto se manifiestan obviamente en obediencia, en respeto, en honor y en una alineación general de la voluntad humana con la voluntad de Dios. Una vez, lo que quiere realmente Dios a través de estas leyes es la alineación de la voluntad del hombre con la voluntad de Dios. Y por eso es que Jesús tuvo un desdén tan fuerte y tan enérgico con la gente legalista, con los fariseos, porque corrompían el verdadero significado de la ley y la convertían en mandamientos de Dios como receta, una receta externa, mecánica. Si haces esto, obtienes esto, como una receta matemática, cuando que la ley nunca fue diseñada por Dios para eso. Lo que quería Dios era el amor y la santidad de su pueblo. Entonces, si vemos la actitud que tenía Jesús para con los que mejor guardaban la ley, era de desdén, y Jesús usa un lenguaje muy colorido para describir esta actitud de los fariseos. Decía que filtran un mosquito pero se tragan el camello. El mosquito y el camello eran animales inmundos. Y decía, bueno, filtran un mosquito pero se están comiendo el camello completo. Decía que son guías ciegos, hipócritas. Les llamó también sepulcros blanqueados, llenos de huesos y toda inmundicia. Les llamó serpientes y generación de víboras destinados al infierno. Todo esto voy a dar citas en los comentarios. Pero para Jesús, guardar el Sabbat sin amor y sin respeto a Dios y sin una actitud del corazón era sacrilegio.
Ese era el problema que tenía Jesús. Jesús tuvo más preocupación por el corazón y por la fe verdadera y por la alineación de esa voluntad con Dios y la devoción interna que por las manifestaciones externas de la ley. Por eso tenía tanto desdén por los legalistas, por los fariseos. Paréntesis. Me da mucha tristeza que eso abunde hoy en la iglesia. Abunde en los comentarios que he visto en nuestra página. El fariseísmo, el querer ganar favor de Dios por medio de rituales externos, cuando que en los mismos comentarios se ve la actitud sin respeto y sin amor. Qué ironía. Y creo que Jesús tendría el mismo tipo de palabras para los fariseos de hoy, que siguen muy, muy vivos. Jesús mismo y sus discípulos fueron acusados de violar el Sabbat en varias ocasiones. Se puede ver Lucas 6 y Juan 5 para un par de ejemplos. Pero el problema aquí es la interpretación y el significado del Sabbat, porque para Jesús significaba algo muy diferente que para los fariseos. Jesús no estaba trabajando, ¿sí?, para obtener ganancias económicas en el sábado, sino haciendo buenas obras para el beneficio de la humanidad. Y aquí está muy claro lo que dice Mateo 2:23. Dice que Jesús vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y parte de este propósito era venir como beneficio para la humanidad. Y es lo mismo que Jesús hace. Los fariseos convierten la ley en un ritual externo desprovisto de significado espiritual y lo usan incorrectamente para ganar puntos con Dios y ponerse a Dios de su lado, ¿sí? Y eso fue algo para lo que la ley nunca fue diseñada. Fue un mal uso de la ley y eso es lo que Jesús realmente condenó. Y Jesús entendió muy bien la diferencia entre el significado de fondo de la ley y la diferencia con las manifestaciones externas, que era lo que hacían los fariseos. Ahora, más importante, y algunos lo mencionaron en el post en nuestra página, Jesús es el cumplimiento de la ley, el foco de la ley, el fin de la ley, y es el mismo legislador, el creador de la misma ley. Y como también vamos a concluir cuando veamos ahora el estudio de Pablo y lo que dice Pablo, finalmente Jesús personifica la actitud requerida por la ley, que podemos resumir en Proverbios 21:3. Proverbios 21:3 dice: hacer justicia y juicio es a Dios más agradable que sacrificios. ¿Sí? Hacer justicia y juicio es para Dios más agradable que justicia y juicio. Hacer lo correcto y lo justo es más aceptable para Dios que los sacrificios. Oseas 6:6 dice algo similar. Dice: deseo misericordia, no sacrificio, y reconocimiento de Dios en vez de holocaustos. Deseo misericordia. Ahora bien, esto no significa que Dios o que Jesús hubiera tenido la ley mosaica en baja estima o que no la practicaba. De hecho, si vemos Mateo 5 completo, parece que Jesús está acentuando, incluso posiblemente radicalizando el significado de la ley, cuando dice: ustedes oyeron que fue dicho esto, mas yo os digo tal cosa. Entonces, y por cierto, en el versículo 17, Jesús parece decir que vino a cumplir la ley y los profetas y no a abolirla. Este pasaje es sumamente controversial porque unos dicen: bueno, si Jesús no vino
abolirla, sino cumplirla, entonces la ley sigue vigente. Bueno, esto en círculos teológicos se debate vigorosamente, ¿sí? Y el significado de lo que Jesús quiso decir en este pasaje, podemos decir, ¿sabes qué? Es difícil derivar algo concluyente de aquí. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Que cuando tenemos pasajes inconclusos, nos tenemos que valer de otros pasajes claros para darles conclusión. Y eso es lo que hace Pablo. Pero si vemos una lectura natural de, por ejemplo, Mateo 5:17, donde dice precisamente Jesús, no penséis que he venido para abogar la ley o los profetas, no he venido para abogar sino para cumplir. Parece, y esta es mi opinión, parece indicar que Jesús es la revelación completa de la profecía del Antiguo Testamento y proporciona también un significado completo a la ley mosaica, porque Él es el cumplimiento de la ley y Él mismo es la fuente de la ley. Así que el sistema sacrificial es una sombra de la crucifixión y culmina con la crucifixión y la resurrección. Así que Jesús no reemplaza la ley del Antiguo Testamento, sino que completa su significado y cumple sus estrictos e incumplibles requisitos, incumplibles para el humano, en lugar de nosotros. Dios hace por medio de Jesús lo que nosotros no podíamos hacer, cumplir la ley. Y ese es el cumplimiento de la ley, no abolirla, sino cumplirla. Y me parece que esta perspectiva es muy consistente con lo que enseña Pablo, con teología paulina. Y aquí hay un teólogo, Douglas Moo, muy eminente, que me gustaría citar, y creo que tiene toda la razón cuando dice que, cito, la ley debe ser vista a la luz de su cumplimiento por Jesús. Si uno está viendo la ley como una serie de reglas que Dios puso a perpetuidad independientemente del sacrificio de Cristo, está malentendiendo la ley y está malentendiendo el sacrificio de Cristo. Sí. Y bueno, eso podríamos decir mucho más acerca de Jesús y la ley, pero voy a dejarlo hasta ahí. Moni, ¿te parece si seguimos con Pablo? ¿Hay algún comentario por ahí o cómo vamos? Hasta ahorita y saludos, Chris. Si quieres seguimos con Pablo y al final vemos las preguntas. Perfecto, entonces nos seguimos en cuarta velocidad. Pablo y la ley y el Sabbat. Bueno, Pablo parece concluir de manera muy decisiva que si bien la ley mosaica es algo transitorio, está respaldada por principios morales permanentes que siguen vigentes en la actualidad. Algunos dicen, bueno, es que los mandamientos siguen vigentes. Bueno, lo que siguen vigentes son los principios morales de estos mandamientos, porque son universales. Y además la ley funge como según Pablo, una guía temporal o un guardián o un custodio temporal. En Gálatas 3:25, Pablo utiliza el término paidagogos. La Reina Valera lo traduce como ayo, ¿sí? Y lo que dice aquí es esto. Dice, venida la fe, ya no estamos bajo el paidagogos. Venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Venida la fe, ya no estamos bajo este maestro, guardián o custodio. Y aquí cabe mencionar un poquito lo que en griego significaba el paidagogos. Hoy tenemos el concepto de la nani o la nana, la persona que cuida a los niños cuando los padres están ausentes, y prácticamente en nuestra cultura es una persona que simplemente cuida a los niños y evita que destrocen la casa o que se maten entre ellos. Y ese es el propósito de la nana. Pero el paidagogos
en aquella época era no solo una nana, sino que era una institutriz. Esa yo creo que es la palabra más acertada. Era un maestro o maestra que estaba dedicada al cuidado del niño hasta que llegara a cierta madurez, a cierta edad, y entonces ya el paidagogos dejaba al niño porque ya tenía la madurez necesaria para vivir. Entonces la función del paidagogos en la antigüedad, por cierto, de ahí viene la palabra pedagogo, alguien que enseña, era la de servir como institutriz de los niños pequeños y darles reglas básicas, orientación y restricciones hasta que el niño fuera suficientemente maduro. Ahora, me parece muy curioso, Moni, que Pablo utiliza esta analogía porque un paidagogos termina una meta y ya no es necesario. Ahora, el que el paidagogos o el custodio ya no sea aquí necesario no significa que haya sido inútil o que haya sido malo o que haya sido de poca importancia, sino que tuvo un propósito vital y ya no es necesario hasta que Cristo venga para que seamos justificados por la fe, como escribe Pablo. Entonces, ahí en Gálatas, como decimos, Pablo escribe, pero ahora que ha llegado por la fe, Cristo, ya no estamos bajo un guardián. Y me parece curiosísimo que Pablo de nuevo utilice esta analogía. Entonces, el insistir, voy a decir algo que tal vez a muchos no les gusta. El insistir en la continuidad de la ley mosaica sería como tener a nuestro hijo adulto bajo la supervisión constante de una niñera de por vida, usando esta analogía de Pablo. Si no, Pablo jamás habría utilizado la analogía del paidagogos. Y pienso que al igual que Jesús, Pablo también tuvo sus grandes escaramuzas con los fariseos y los judaizantes de su tiempo, precisamente por esto. Sus respuestas sobre el uso de la ley pueden a veces parecer un tanto contradictorias, como dijimos la vez pasada. Por un lado dice Pablo, la ley es buena, santa y justa. Sí, eso lo podemos ver, por ejemplo, en Romanos 7, 12. Pero también afirma que vivir bajo la ley para salvación es vivir bajo una maldición. Pero de aquí Pablo de ninguna manera está cayendo en una contradicción o está abogando por una perspectiva relativista, ¿sí? Muchos escépticos les gusta decir, ustedes son muy relativistas en cuanto a sus leyes, unas sí aplican y otras no. Bueno, es que no entienden esta parte de lo que estamos hablando hoy. Pablo está describiendo aspectos distintos que son complementarios en la misma ley. En una de sus cartas finales a Timoteo, uno de sus hijos espirituales, Pablo escribe y dice que la ley es buena si uno la usa legalmente. La ley es buena si uno la usa legalmente. Y Pablo y Jesús tuvieron el mismo problema con los fariseos, un uso ilegal de la ley, un abuso de la ley, un uso que Dios jamás le dio a la ley. Entonces, ¿en qué sentido podríamos decir que fue buena la ley y en qué sentido una maldición? Bueno, ya explicamos varias veces. La ley es un reflejo de un Dios justo, de un Dios perfecto, amoroso, misericordioso, pero lidiar con el Dios perfecto y amoroso y misericordioso tiene también la desventaja de resaltar el pecado. Entonces el ser humano, el pecado del ser humano es como una gran mancha oscura sobre un manto blanco, un gran mantel blanco. Entonces la ley no hace que la humanidad sea perversa, simplemente elimina cualquier distracción y resalta con claridad lo que el humano realmente es. Y esa es la realidad del pecado que
nos mantiene, como escribe Pablo, cautivos hasta que seamos liberados de la ley, como escribe en Romanos 7:6, dice en Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley. Si la ley, si la ley es un precepto universal para todas las edades, ¿por qué tiene Pablo que decir que ya somos libres de la ley? Por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Por cierto, cuando habla Pablo aquí de la letra, está refiriéndose a la ley. Algunas personas, por cierto, sacan de contexto de este pasaje de Pablo donde dice la letra mata, pero el espíritu vivifica. Bueno, no, y dicen, bueno, el que mucho lee y mucho estudia, pues está teniendo problemas porque la letra lo está envaneciendo. No, de eso no está hablando Pablo. Pablo está hablando aquí de la ley, de la letra es la ley. ¿Y por qué? Porque por medio de la ley nadie será justificado, escribe Pablo también, y esa es la razón por la cual a Pedro, por ejemplo en Hechos 10, se le da una visión, ¿sí?, que indica que las leyes de pureza y de impureza deben ser anuladas, ya que no constituyen una barrera, ¿sí? Ya no deben ser una barrera para que los gentiles no sean salvos. Y es por lo que en Hechos 15, también como mencioné en el concilio de Jerusalén con los apóstoles, concluyen que no se va a imponer a los gentiles ninguna ley, ya que constituye, y dice esto la palabra de Dios, un yugo que ni siquiera nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Así lo llaman en el concilio de Jerusalén, un yugo que ni siquiera los padres judíos pudieron llevar. Entonces, es digno de mencionar que también alguna persona ahí en los comentarios, Moni, decía, bueno, espero que hagan una explicación de la diferencia entre la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Bueno, tenemos un artículo de eso, lo vamos a compartir. Y el hacer esta distinción tal vez tenga valor para aclarar algunas cosas acerca de la ley. Pero ni Jesús ni los apóstoles hicieron esta división. Y creo que tampoco debemos hacerla nosotros. Creo que podemos explicarla de otras maneras como lo estamos haciendo ahora. Sí, entonces, luego, por cierto, creo que tiene sentido esto, ya que, por ejemplo, Pablo afirmó que si decidimos vivir bajo la ley, como querían sugerir muchos de los fariseos, entonces debemos guardarla toda. Y luego en los siguientes versículos hace una observación aclaratoria, parafraseando un poquito los versículos que siguen. Dice, básicamente, si decides seguir esta ruta de vivir y seguir la ley, no solo debes guardarla toda, sino que te has alejado de la gracia, has abandonado la gracia por la ley. Porque por la circuncisión, es decir, por la ley o guardar las leyes, no cuenta para nada, pero solo la fe a través del amor. Esa es la conclusión ahí de Gálatas. Y creo que esto resalta el carácter temporal de la ley y el principio subyacente que lo sustenta, el amor. Y es por eso que, de nuevo, muchas de las leyes del Antiguo Testamento siguen vigentes porque se basan en el amor. Se basan en el amor, el respeto, y el ser eximido de guardar la ley moral significa vivir bajo el espíritu, es decir, la regla del amor, como escribe Pablo en Gálatas 5:18.
Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y esto lo pone como algo bueno. Y esto implica que el seguidor de Cristo es una nueva criatura. En Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación. Somos nuevas criaturas. Y es por eso que el pueblo de Dios ya no se identifica con un símbolo en la carne, sino con un símbolo espiritual. Un aspecto importante, por cierto, de Pablo en cuanto a no estar bajo la ley, es que no puede significar ser legalista en la aplicación de la ley, ya que el término bajo la ley no se usa para comparar a creyentes y cristianos con los judíos, sino que se usa para comparar a no creyentes que están fuera de la ley, como dice el versículo 21, con los judíos que vivían bajo la ley. Entonces Pablo mismo quiere decir que él mismo como cristiano no está bajo la ley, pero que voluntariamente se somete bajo la ley para ganar a los judíos que sí están bajo la ley. Entonces, creo que aquí Pablo insiste que hay principios morales inamovibles, imperativos, tales como amarse los unos a los otros, como escribe en Gálatas 5:13. Aquí en Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Y aquí está, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí resume la ley. Pero si os mordéis y no coméis unos a otros, mirad que también no os comáis unos a otros. Pablo resume ahí la ley por medio del amor en Gálatas 5:13. ¿Y cuál es la manifestación, por cierto, del Espíritu? Bueno, lo sabemos, muchos de ustedes se lo saben. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y Pablo ahí dice, contra estas cosas no hay ley. ¿A qué ley se está refiriendo? A la ley mosaica en el versículo 23. Y esta interpretación de no estar bajo la ley encaja de manera muy natural con los temas que Pablo está utilizando en Romanos, sobre todo en Romanos capítulo 6 al 8, tales como la libertad de la esclavitud del antiguo pacto. Así que, resumiendo, para Pablo, el punto clave me parece que es que todos somos culpables ante Dios. Los judíos con la ley y los gentiles sin ella, igualmente culpables. Y si la ley no puede salvar a la humanidad de su maldad, entonces debe ser una provisión intencional pero temporal por parte de Dios. Y esa provisión se cumple en la cruz del Calvario y en la resurrección de Jesús, estableciendo una mejor ley, una ley cumplida, una ley permanente, una ley perfecta, la regla de Cristo, que es la regla y la ley del amor. Creo que esa es la perspectiva de Pablo. Yo les sugiero que si tienen alguna duda, lean de tapa a tapa Romanos y Gálatas, porque ahí se aclara mucho de lo que pueda quedar tal vez un poco en duda. Muchas gracias, Cris. ¿Qué te parece si pasamos a los saludos y preguntas? Sí, bueno, cabe mencionar que no hemos concluido
La próxima vez, si Dios quiere, el próximo martes concluiremos esto con, bueno, vamos a ver qué dicen otros libros de la Biblia acerca de la ley mosaica y del Sabbat. Y vamos a alcanzar algunas conclusiones también acerca de esto. Así que, como dicen por ahí, no hemos terminado, pero ya casi. ¿Sí? Marcos Carranza, saludos Cris y Moni desde Acapulco, bendiciones. Un saludo, bendiciones. Bueno, Gustavo Damián Vázquez, de esto se ha tratado el podcast pasado y el que sigue, ¿se deben guardar los 10 mandamientos? Bueno, ya está respondido ahí. Específicamente hablando de los 10 mandamientos, obviamente si uno va a guardar los 10 mandamientos para salvación, estás bajo maldición, como escribe Pablo. Ahora, eso no quiere decir que como ya no estamos bajo la ley, que, por ejemplo, no matarás, ya es permitido. Claro que no, porque todos estos principios morales tienen su fundamento en la ley moral de Dios. Son parte de la naturaleza divina y por tanto tienen su reflejo o su homólogo en el Nuevo Testamento. Y cuando a Jesús le preguntan, bueno, ¿cuál de todos los mandamientos es el más importante? Y les dice, el más importante es amar a Dios con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el resumen. Si amas a Dios, no vas a ser idólatra. No vas a buscar ganancias deshonestas. No vas a buscar ofenderlo, etc. Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, no lo vas a asesinar. No vas a codiciar sus bienes o a su mujer. O lo vas a matar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué cumplimos los 10 mandamientos? Excepto el sábado, porque tienen su homólogo en el Nuevo Testamento y son parte de la misma naturaleza moral de Dios. No los cumplimos porque Moisés los dio como ley mosaica, los cumplimos porque son parte de la naturaleza moral de Dios que debemos seguir. Gracias, Cris. Fernando Contreras, saludos desde Curicó, Chile. Me gustaría hacerles una pregunta. Los testigos de Jehová señalan que el Señor Jesucristo fue creado. Yo personalmente no lo creo para mí preexistente. Bueno, esa es una buena pregunta para otra ocasión. Tenemos un muy buen estudio de eso. Podemos hablar de lo que creen ellos y precisamente aquí lo que yo normalmente hago es hablar y mostrar la divinidad de Jesús. Si uno puede mostrar que Jesús tiene la misma sustancia y naturaleza que Dios el Padre, se acabó el problema, porque Jesús no es un ser creado. Jesús como Dios, como la segunda persona de la Trinidad, no fue creado en el momento en que nace Jesús. Simplemente Jesús el Hijo, se reviste y adquiere una naturaleza adicional en la encarnación, una naturaleza humana. Entonces ahí es un poco falta de entender la doctrina de la Trinidad y un poco falta de entender la naturaleza de Cristo, cristología. Sí. Gracias, Cris. Victorino Durán, saludos desde el Pulgarcito de América. Un saludo, bendiciones. Ubaldo Coronel, saludos desde Santa Cruz, California. Necesitamos más como usted, hermano Cris, para defender el Evangelio, ya que el ateísmo sigue ganando terreno. Bueno, yo diría que, como el detective cristiano J. Warner Wallace diría, no necesitamos más cristianos defensores del cristianismo de $1 millón. Necesitamos 1 millón de defensores del cristianismo de $1. Yo creo que si todos como cristianos aplicamos lo mucho o poco que sepamos y lo ponemos en práctica y somos de influencia en nuestros círculos inmediatos, como decimos, otro gallo nos cantaría. Entonces, gracias por las amables palabras, pero creo que más bien lo que necesitamos es que más gente
salga de ese caparazón de miedo que tenemos ahora con la cultura anticristiana y antirreligiosa en la que vivimos, y que se atrevan como Jesús y los apóstoles a vivir una vida cristianamente audaz y a seguir lo que Jesús nos dijo, ir a ser discípulos a todas las naciones. Y Cris, creo que lo hemos hablado tú y yo, que tanto nosotros como todos los que nos están viendo tienen la misma responsabilidad de estar preparados. Sí, y muchas veces, lastimosamente, algunos piensan, bueno, no, es que el Espíritu Santo nos va a guiar a decir todo. Sí, pero el Espíritu Santo, Dios mismo, el Espíritu Santo como Dios mismo, espera que te prepares. Pablo se preparó, Jesús se preparó, los apóstoles se prepararon. Necesitamos hacer lo mismo porque Dios entonces utiliza eso para su gloria y para acercar a otras personas a sí mismo. Gracias, Cris. Fernando Contreras, hermano y hermana, me gusta mucho ver vuestro programa. Me ha ayudado mucho cuando les hice la pregunta de la presentación. Gracias. Muy amable, gracias por las lindas palabras. Nos animan mucho, sobre todo en medio de a veces muchas, palabras no tan amables. Diego Chungandros, buenas noches, saludos, gracias por estos temas. Gracias, muy amable. Jorge Luna, buenas noches, bendiciones para sus vidas. Gracias, Jorge. Estoy leyendo aquí un comentario interesante. Dice por ahí... Ok. Pasajes inconclusos, dice una persona. ¿Pasajes inconclusos? O sea que este señor, o sea, yo, gracias por el respeto. Y eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Desde el principio. Del respeto. Sí. Pasajes inconclusos. O sea que este señor está afirmando que la Biblia en algunos libros está incompleta. Él está afirmando que algunos escritores de la Biblia no escribieron bien porque el Espíritu Santo no los inspiró como debía. Creo que él se tendría que retractar de sus palabras. Y si él encuentra difícil de entender algunos pasajes, es más por su ignorancia que por su defecto en la Biblia. Bueno, aquí esto se llama falacia del hombre de paja. Yo no dije que la Biblia esté incompleta o que tenga errores, pero el mismo Pedro habla de los escritos de Pablo y dice hay algunas cosas difíciles de entender. El que diga que la Biblia es toda facilísima de entender no está fuera de la realidad, y eso es lo que estamos... Lo que dije es que hay veces que hay pasajes que no son tan claros como otros, y la misma Biblia se aclara a sí misma. Y cuando hay pasajes que no son tan claros, podemos utilizar otros pasajes que sí son muy claros, que tienen relación con ese pasaje y ayudan a esclarecerlo. Pero no es necesario utilizar este tipo de lenguaje tan irrespetuoso para dirigirse a uno. Simplemente con pedir aclaración es suficiente. Es a lo que íbamos desde el principio, en lugar de decir, este señor no entiendes. ¿Podrías explicarme a qué te refieres con la diferencia de por qué muchos cristianos ahuyentan a varios que tengan preguntas? Precisamente mucha gente se aleja del cristianismo por actitudes y comentarios como este. Precisamente. Andrés Velázquez, mi familia quieren que les envíen saludos. Mi esposa Morena, mi hijo Andrew, mi hija Marley. Saludos a todos y bendiciones. Un saludo a todos ustedes. Gracias por estar por acá y gracias. Me encanta que estén en familia viendo o escuchando el programa y muchas gracias. Dios los bendiga. Y también dice que es de Washington, D.C. Saludos hasta Washington, costa este. Muy bien. Osvaldo Saavedra Salazar, un saludo desde Cuba. Dios les bendiga. Saludos a Cuba. Siempre me da gusto que nos escuchen de la preciosa isla de Cuba. Roberto Morales, Dios siga haciendo con ustedes en todo momento. Gracias por su arduo trabajo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Bendiciones. F. Ricardo Mosquera
Coloma. Dios los bendiga, hermanos. Saludos desde Ecuador. Un saludo, bendiciones. Se me pierden los comentarios, perdón. Jorge Luna. Pastor, buenas noches. Un saludo desde La Paz, Bolivia. Dios los bendiga. Un saludo. Esther Texidor Suárez. Saludos. Cuando Jesús creó todo, incluyendo a Satanás, ¿a quién veía y obedecía Satanás en el cielo? ¿Al Padre o al Hijo? Buena pregunta. Bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Y las voluntades de ellos están alineadas. No es así como que la voluntad del Padre está separada de la voluntad del Hijo y el Espíritu Santo por ahí hace lo que quiera. Son voluntades alineadas. Entonces, Satanás y los ángeles obedecen a Dios. No obedecen o a uno o al otro, obedecen a Dios. Y Dios es tripersonal. Esa sería la respuesta más acertada, diría yo. No es que obedezcan a uno o al otro, sino que obedecen a Dios y Dios es tres personas. Cris Díaz, saludos hermanos amados, Guatemala. Un saludo a Guatemala. Muchas gracias, bendiciones. María G. Acosta, saludos Mónica y Cris desde el Estado de México, bendiciones. Bendiciones al Estado de México, paisanos. Andrés Velázquez, los sigo desde hace un tiempo, los considero hermanos. Una pregunta, ¿está mal? Hermanos, una pregunta ¿qué está mal en el calvinismo según ustedes? Y esto ya lo vimos. Bueno, ¿cómo se llama la persona que...? Andrés Velázquez. Andrés. Hablamos un poco del calvinismo y voy a empezar diciendo esto. Tengo amigos calvinistas, leo teólogos calvinistas y estoy muy de acuerdo con muchas cosas de la teología reformada, etc. El problema que tengo yo con el calvinismo no es tanto con el calvinismo per se, sino con el determinismo del calvinismo, es decir, con la idea de que uno hace en su voluntad algo y no pudo haber hecho nada distinto de lo que hizo. Eso es el determinismo teológico. Y tenemos artículos de eso, lo vimos en podcasts anteriores y si por ahí vemos su comentario, tenemos un artículo en el blog de Veritas Fidei muy detallado acerca del determinismo, ¿sí? Acerca de eso. Una disculpa que me trabe a leer sus preguntas, pero es como siguen saliendo, se me van, no puedo alcanzar a leer. Si ven que me trabo. Jesús Lagunes, saludos desde Veracruz, México. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? Gracias por sus aportaciones. Dios me lo siga bendiciendo con sabiduría. Bueno, leímos la vez pasada que el día del Señor desde el siglo I ha sido una referencia de los primeros cristianos y lo podemos ver ya desde la Didaqué o la Didaché, que es un documento como del año 60 a 80 después de Cristo, que contiene enseñanzas de los apóstoles. Es un documento muy antiguo y desde ahí ya se menciona el día del Señor. Y el día del Señor se refiere al día de la resurrección. Hay quienes dicen que no resucitó el domingo, creo que es muy claro que fue un domingo. Si no están de acuerdo con eso no hay problema, ya he escrito al respecto también de esto. Pero creo que es indudable que los primeros creyentes comenzaron a reunirse el domingo precisamente por conmemorar el día de la resurrección de Jesús. Por eso se llamó el Día del Señor desde el siglo desde el siglo I. Gracias, Cris. Ángel Muentes, saludos desde Manta, Ecuador. Ojalá nos visiten en algún momento para conferencias. Bueno, pues si nos invitan, con mucho gusto. Nos encantaría ir. Cris, ¿algo que quieras concluir antes de despedirnos? No, simplemente gracias, muchas gracias a todos sus amables comentarios. Sigan orando por nosotros, sigan en oración y muchas gracias por seguirnos. Vamos a continuar el próximo martes, si Dios nos lo permite,
concluyendo este tema y síganos enviando también temas que sean de su inquietud y que quisieran que abordemos en el podcast. Lo vamos a considerar también con mucha seriedad. Muchas gracias, Chris. ¿Te parece si cerramos con una oración? Desde luego. Padre bendito, gracias porque en el sábado nos das descanso y es un reflejo futuro del descanso eterno que tienes preparado para nosotros, del trabajo y los trabajos y las tribulaciones de este mundo, Señor. Gracias que nos has dejado tu ley por medio de Cristo, la ley del amor, y te pedimos que esa ley florezca y perdure en nuestros corazones, que nos des paciencia y humildad siempre, y gracias por cada persona que está escuchando o que escuchará este mensaje. Bendíceles, bendice cada uno de sus hogares, sus trabajos, llena sus vacíos y sus necesidades, y gracias por estar con nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Chris. Gracias, Moni. Es un gusto estar siempre contigo, y a ustedes, gracias de nuevo por acompañarnos en este programa. Dios los bendiga. Bendiciones. Hasta luego.